El equipo de los Venados de Mazatlán se instaló en la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico al derrotar en 5 juegos al conjunto de los Tomateros de Culiacán. El júbilo y la alegría se dejaron notar tanto en jugadores como en los aficionados del equipo porteño. La afición guinda, a pesar de que su equipo iba perdiendo, no perdía el buen ánimo y apoyaba con toda su escuadra. De igual forma, disfrutaban del ambiente del estadio. Desde bailes, aplausos, veladoras y demás, todos tenían la fe de que los guindas podrían recuperar el camino. Al final, el béisbol estuvo del lado de los del puerto. Los batazos oportunos colocaron al equipo de Venados en la gran final, en la cual enfrentarán a los Naranjeros de Hermosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo. Un gusto que nos acompañen. Así arrancamos el programa de hoy con el segundo finalista de la Liga Mexicana del Pacífico. Los Venados de Mazatlán, de manera merecida, llegan a otra final más de la Liga Mexicana del Pacífico de béisbol y enfrentarán a los Naranjeros de Hermosillo a partir del próximo fin de semana. Vamos a platicar en particular de este tema. Carlitos Rendón, ¿cómo estás? Bienvenido. Poncho Insunza, bienvenido tú también. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, tengan todos ustedes. Abisaid, en el puerto se respira armonía, en el puerto se respira felicidad y no está por demás, no está por demás. Un equipo que en la segunda vuelta, y tú lo sabes, Abisaid, en algunas series estaba en la frontera de la eliminación junto con el equipo de los Sultanes y el equipo de Mexicali, claro, y al último también con el equipo de los Yaquis. Y bueno, todo es felicidad. Odris Amer de Spain, o Odris Amer como se le conoce, Poncho. Bueno, 7 entradas, 14 episodios en 0 a los Tomateros de Culiacán en la salida número 1 y en la salida número 5. Para mí el MVP de esta serie de semifinales, Poncho. Buenas noches, compañeros, fuerte abrazo hasta Culiacán y Mazatlán respectivamente a Carlos. Y sí, la verdad es que acierta totalmente el equipo del puerto en la elección de su refuerzo, y también el cubano le responde y de maravilla al conjunto de los Venados de Mazatlán. Ahí está el equipo de Venados listo para hacerle frente a los Naranjeros de Hermosillo. Arrancamos con este tema y voy a coincidir con ustedes. Me parece que el cubano Odris Amer de Spain debe de ser considerado o es considerado el más valioso de esta serie final. Blanqueó en par de ocasiones a los Tomateros de Culiacán. La labor de ayer, 7 entradas, solamente 3 hits, 2 bases, pocos ponches, son 4. Pero difícilmente le conectaban sólido al cubano. Ni claro, Meneses, que tiene mucho poder, ni Peter O'Brien, ni Sebastián Elizalde lograron conectarle sólido al cubano, y de la mano de Dani Castro, que conectó un tremendo cuadrangular, aunado a el par de errores que comete la Pulpa Ríos claro, en la intermedia, abrieron la puerta para la victoria, insisto, merecida de los Venados de Mazatlán, que se instalan en la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico. Lo decías, Carlos, y coincido contigo, yo creo que no se daban 3, 4 pesos por los Venados a mitad de temporada, todavía arrancando la segunda vuelta, pero un equipo bien dirigido por Luis Carlos Rivera y con gente con experiencia, porque yo así le voy a llamar, Poncho, Carlitos, no sé si coincidan conmigo, no es ese roster plagado de grandes figuras, pero sí de peloteros claro, con mucha experiencia, como Ramiro Peña, como Alex Liri, como Nico Vázquez, como Dani Castro, que estos peloteros Cacao supieron Valdés, conformarse efectivamente para llevar a Venados de Mazatlán a esta final. Fíjate, Abisaid, Poncho, yo creo que Venados contra Charros, a pesar de la hegemonía que tuvo en el temporada regular,
me parece que Venados no partía como favorito por el buen desempeño que había tenido Charros en la segunda vuelta, y me parece que contra Tomateros de Culiacán, Abisaíd, tampoco partía como favorito porque Tomateros venía de eliminar al equipo campeón, sí, a los Cañeros de los Mochis. Y Poncho, a base, y si fueron errores o no fueron errores, porque ese tema también es importante, Abisaíd. José Luis Bravo perdió 2 juegos con una efectividad de 0.0, hay que remarcarlo. De acuerdo. A ver, no podemos empezar a culpar que si la pulpa, que si Emanuel Ávila, digo, a final de cuentas, Abisaíd, no, esto también se gana con el VAR. Es merecido lo de Venados. 14 entradas, el cubano, Poncho, para darte la palabra, el cubano te tiró 14 entradas sin permitir una carrera, le pegaste 7 hits, en 2 partidos, Abisaíd. Es cierto, Ponche nomás hizo 7 en los 2 encuentros, pero 7 imparables en 2 juegos, Abisaíd. Tremenda labor. En 18 entradas, me parece que es algo de admirarse, Poncho. Sí, cómo no, la verdad es que el cubano tiene un brazo de acero, ya lo habíamos dicho después de su primera salida con el equipo de los Venados de Mazatlán. Y bueno, la verdad yo no entiendo dónde está el miedo que decía Edgar Martínez el día de ayer por parte de los Venados de Mazatlán. Se plantaron muy bien, aunque le duele al señor productor, se plantaron muy bien en el diamante del Estadio Tomateros de Culiacán. Llegó el cubano, maniató esa ofensiva, pobre, bastante pobre, porque hay 4 bateadores del line-up del equipo de Tomateros que batean abajo del 180, abajo de 185, claro, y los demás, pues solamente uno que batea arriba de 300. Entonces, el resto verdaderamente no apareció a lo largo de toda la serie. No solamente se gana con picheo, hay que batear, porque de ahí se generan las carreras. Y sí, tristemente para Bravo, tristemente para él, pues pierde 2 partidos sin que le hagan una carrera limpia. Increíble cómo a veces es de injusto este jueguito llamado para béisbol. Ir a un análisis más profundo, ya hay otras situaciones u otros factores que tendrían que analizarle. Lo digo yo para no quitarle un solo mérito a Venados de Mazatlán. Venados, de manera más que merecida, está instalado en la gran final, que tampoco batearon mucho, pero batearon a la hora oportuna y a la hora que tenían que aparecer los peloteros que ya dije. Ayer Ramiro Peña, Dani Castro, Nico Alex Vázquez Lidi en su momento, Cacao Valdés en su momento, Gaitán en su momento, es decir, Venados hizo lo propio y con poco tuvo suficiente para dejar en el camino a los Tomateros. Oye, Misael, antes de ir a la...